Buenos días, doctor Giancarlos Piedra. Procedemos con la simulación de audiencia en materia de Derecho Procesal Penal 2. Somos de la clase número 63 de la UICEF y los miembros que conformamos este grupo con sus roles respectivos son los siguientes. Juez de Garantías Penales, Jorge Luis Jaramillo. Secretaria mi persona, Daisy Chile. Fiscal del caso, Jorge Arroba. Abogado defensor del acusado, Eric Moreta. Acusado, Fausto Tuabanda. Abogado de la víctima, Jeffrey Pozo. Víctima, Wendy Freire. Perito médico legista, William Suárez. Agente aprensor 1, Daniel Córdoba. Agente aprensor 2, Diego Bastidas. Tenemos dos testigos. El primero, el señor Jefferson Rosales. La segunda, la señorita Alison Moposita. Y como funcionario de criminalística, el señor Eric Bianchagual. Inicio de audiencia. Buenos días con los presentes. A continuación se procede a realizar la audiencia de juzgamiento señalada para este día y hora dentro de la causa penal número 17-240-2024-00123 por el presunto delito de robo con violencia. El señor juez que va a resolver este proceso es el doctor Jorge Luis Jaramillo. Muchas gracias, señora secretaria. Con estos antecedentes se declara legalmente instalada esta audiencia de juicio. Por favor, señora secretaria, solicito se realice la verificación de las partes procesales. En la ciudad de Quito, el día de hoy, miércoles 14 de mayo del 2024, a las 10:30 de la mañana, se instala el Juzgado de Garantías Penales presidido por el doctor Jorge Luis Jaramillo en calidad de juez, de Sicilia como secretaria. A continuación, señor juez, voy a constatar la presencia de las partes. En representación de la Fiscalía General del Estado se encuentra el doctor Jorge Arroba, acompañado de sus testigos, a quienes al nombrar solicito verificar su presencia. Perito médico legista, señor William Suárez. Presente, señora secretaria, buenas noches. Agente aprensor 1, sargento Daniel Córdoba. Presente, señora secretaria, buenas noches. Agente aprensor 2, cabo Diego Bastidas. Presente, señora secretaria. Testigo 1, señor Jefferson Rosales. Presente, señora secretaria. Testigo número 2, señorita Alison Moposita. Presente, señora secretaria. Como funcionario de criminalística, el señor Eric Yanchaguano. Presente, señorita secretaria. También se encuentra la víctima, la señora Wendy Freire, acompañada de su abogado defensor, el doctor Jeffrey Pose, el acusado Fausto Toapanta, en compañía del abogado encargado de su defensa, el doctor Eric Moreta. Señor juez, se encuentran presentes todos los sujetos procesales. Muchas gracias, señor secretario. Una vez que se ha verificado la presencia de todos los procesados, se declara legalmente instalada esta audiencia de juicio. Señor fiscal, tiene la palabra para presentar su teoría del caso. Muchas gracias, señor juez. Buenos días con todos, señores peritos, señores abogados, señorita secretaria. Dentro de este día voy a presentar el caso que es el día 15 de abril del 2024, aproximadamente a las 23:30, el ciudadano Fausto Tuapanta ingresó sin autorización al domicilio de la señora Wendy Freire, ubicado en las intersecciones de las calles Telégrafo y Chiris, en la ciudad de Quito, con la finalidad de sustraer bienes como un celular, una laptop y joyas. Durante el forcejeo, el acusado agredió con un cuchillo a la víctima, causándole una herida cortopunzante en el brazo izquierdo. Fue aprehendido minutos después por el personal policial, en poder de los objetos sustraídos. Señor juez,
Solicitamos que se declare su responsabilidad penal por el delito de robo con violencia con resultado de lesiones, conforme a los artículos 189 y 152 del Código Integral Penal. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor fiscal. A continuación tiene la palabra el abogado defensor para presentar su teoría del caso. Buenos días, señor juez, muchas gracias. Como defensa técnica del ciudadano Fausto Tapanta, manifestamos que mi detenido niega categóricamente haber participado en los hechos que se le están atribuyendo. Durante el desarrollo de este juicio, sostendremos que no existe prueba directa que lo relacione con el lugar de los hechos ni con la comisión del presunto delito. Además, señalaremos que la detención se llevó a cabo sin que mediara una orden judicial y con serias irregularidades que contravienen el principio de legalidad consagrado en el artículo 76, número 3 de la Constitución. Asimismo, alegaremos que el procedimiento vulneró garantías esenciales del debido proceso, particularmente del derecho a la defensa y el derecho a ser juzgado con base en pruebas legalmente obtenidas, conforme lo estipula en el artículo 76, numeral 7, literales B y C de la Constitución. En tal virtud de lo expuesto, solicitaremos la absolución de mi defendido o en su defecto, que se consideren las circunstancias de atenuantes previstas en el artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor abogado defensor. A continuación tiene la palabra el abogado de la víctima para presentar su teoría del caso. Muchas gracias, señor juez. Buenos días con todos. Nosotros nos adherimos en totalidad a la acusación fiscal. Mi patrocinada sufrió una agresión física y emocional grave, por lo que solicitamos que se declare culpable al acusado y se imponga una reparación integral por los daños que ha sufrido. Es todo, gracias. Muchas gracias. Una vez que se ha procedido con la teoría del caso expuesta por las partes, se declara abierta la fase probatoria. Señor fiscal, puede presentar a sus testigos. Muchas gracias, señor juez. El primer testigo, la señorita Wendy Freire, que es la víctima. Por favor, señorita Wendy, ¿puede decirnos, puede relatar a este tribunal lo ocurrido el 15 de abril de 2024 a las 23:30? Claro que sí, buenos días con los presentes, pues eran aproximadamente las 11:30 de la noche. Yo estaba en mi casa preparándome para dormir, cuando de repente escuché unos fuertes golpes a mi puerta. Al principio, pues pensé que era algún vecino que llamaba a mi puerta, pero luego noté que intentaban forzarla. Enseguida ingresó un individuo de manera violenta, empujando la puerta con tanta fuerza que se partió el marco. Cuando lo vi, pues llevaba en su mano un cuchillo grande y apenas él me vio, me empujó contra la pared mientras me gritaba y que no me moviera. Yo me asusté muchísimo, pero traté de mantener la calma, pues él me exigía que le diera todas mis pertenencias de valor. Eh, yo con las manos temblorosas y con mucho miedo, pues le entregué lo que tenía en mi mano, que era mi teléfono y mi laptop, que terminaba de hacer unas tareas y estaban sobre la mesa. Posterior, pues se acercó a mi cómoda para llevarse lo que son unas joyas de gran valor, más que todo sentimental para mí, porque eran de mi abuelita. Yo por instinto pues traté de impedírselo y al momento de empujarlo, él reaccionó con mucha fuerza y de manera violenta que en un segundo sentí un dolor agudo en mi brazo izquierdo, pues ya me había cortado con el cuchillo que llevaba en mano. La herida comenzó a sangrar mucho y el dolor era insoportable que comencé a gritar con tantas fuerzas, pidiendo ayuda. Por suerte mis vecinos escucharon el ruido y todo el alboroto que estaba en ese momento y de inmediato llamaron a la policía. El sujeto se dio cuenta y salió en precipitada carrera, la verdad, sin rumbo, con rumbo desconocido. Esa es mi versión, señor fiscal. Muchas gracias, señorita Freire. Señor juez, como segundo testigo, voy a llamar al señor médico legista, el doctor William Suárez. Muchas gracias, señor fiscal. Señora secretaria, por favor, de lectura al artículo 270 del COIP.
Para que sí, señor juez. El artículo 270, perjurio y falso testimonio. La persona que al declarar, confesar, informar o traducir ante autoridad competente falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Muchas gracias, señora secretaria. Doctor William Suárez, por favor, levante su mano derecha. Le advierto que está bajo juramento. Jura o promete decir la verdad en todo lo que se le pregunte en esta audiencia, con conocimiento de que mentir puede acarrear sanciones penales por perjurio, según reza el COIP. Sí, juro, señor juez. Muchas gracias, señor fiscal. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Señor Suárez, por favor, ¿puede informarnos sobre las lesiones que usted encontró en la víctima? Buenos días, señor juez, señor fiscal, señores miembros de este tribunal. Para efectos de registro me identifico, soy el doctor William Suárez, médico legista de Fiscalía. El día de hoy he sido llamado a rendir mi misión en esta audiencia con el fin de avalar mi procedimiento referente al hecho suscitado el día 15 de abril de 2024, en donde realicé una valoración médica legal a la víctima, la señora Wendy Freire, en donde se pudo constatar en el brazo izquierdo de la víctima una herida cortante de 6 centímetros, compatible con un objeto cortopunzante. No hubo compromiso óseo, pero sí sangrado abundante, por lo que se necesitó una sutura y atención hospitalaria. Al culminar la valoración, se tuvo que dar una incapacidad a la señorita Wendy Freire de 9 días de incapacidad, señor fiscal, señor juez. Ese es todo mi procedimiento que realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor perito. Señor juez, como tercer testigo, voy a llamar al agente apresor 1, el sargento Daniel Córdoba. Muchas gracias, señor fiscal. Por favor, señora secretaria, de lectura al artículo 270 del COIP. Artículo 270, perjurio y falso testimonio. La persona que al declarar, confesar, informar o traducir ante autoridad competente falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de 3 a 5 años. Muchas gracias, señora secretaria. Sargento Daniel Córdoba, le advierto que está bajo juramento. Por favor, levante su mano derecha. Jura o promete decir la verdad en todo lo que le pregunte en esta audiencia, con conocimiento de que mentir puede acarrear sanciones penales por perjurio, según reza en el COIP. Sí, juro, señor juez. Muchas gracias, señor fiscal. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Señor sargento Córdoba, por favor, eh, ¿qué ocurrió al momento de la aprehensión del acusado? Buenos días, señor juez. Nosotros recibimos un aviso de auxilio mediante el EQ 911, por lo cual acudimos en motocicleta al lugar. A una cuadra del hecho logramos visualizar a un ciudadano corriendo, por lo que iniciamos una persecución ininterrumpida, logrando con la neutralización de dicho ciudadano, mismo que llevaba un bolso, el cual nos pudimos percatar que contenía una laptop, un celular y joyas que coincidían con la descripción dada. Muchas gracias, sargento Córdoba. Como cuarto testigo, señor juez, quiero llamar al segundo agente apresor, al cabo Diego Bastidas. Muchas gracias, señor fiscal. Señora secretaria, por favor, de lectura al artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Artículo 270. Perjurio y falso testimonio. La persona que al declarar, confesar, informar o traducir ante autoridad competente falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Muchas gracias, señora secretaria. Cabo Diego Bastidas, le advierto que está bajo juramento. Por favor, levante su mano derecha. Jura o promete decir la verdad en todo lo que se le pregunte en esta audiencia, con conocimiento de que mentir puede acarrear sanciones penales por perjurio.
Sí, juro, señor juez. Muchas gracias, señor fiscal. Jorge Roba tiene la palabra. Cabo Bastidas, por favor, ¿puede confirmar la identidad del sospechoso? Señor fiscal, señor juez, al momento de nosotros realizar la aprehensión del ciudadano luego de conocer del ECO 911 que se había suscitado un robo en la calle Chiris y Telégrafo, eh, realizamos el registro de una persona con similares características a las que emitió la central de radio. En ese entonces logramos identificar la identidad del ciudadano a través de su cédula con el nombre de Fausto Tapanta para el señor juez y el señor fiscal. Muchas gracias. Señor juez, como quinto testimonio, quiero llamar al funcionario de criminalística, señor Eric Piachaguán. Por favor. Gracias, señor fiscal. Señora secretaria, por favor, de lectura del artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Claro que sí, señor juez. Artículo 270. Perjurio y falso testimonio. La persona que al declarar, confesar, informar o traducir ante autoridad competente falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionado con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Muchas gracias, señora secretaria. Señor Eric Yanchaguano, le advierto que está bajo juramento. Por favor, levante su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad en todo lo que se pregunte en esta audiencia, con conocimiento de que mentir puede acarrear sanciones penales por perjurio, según reza el Código Orgánico Integral Penal? Sí, juro, señor juez. Muchas gracias, señor fiscal. Jorge Arroba, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor juez. Señor Piachaguán, ¿qué evidencias se recogieron después de realizar el examen a los objetos incautados, por favor? Sí, señor fiscal, para que conste en el acta de la presente audiencia de juicio, en mi calidad de funcionario de criminalística legalmente habilitado y bajo juramento, presento el siguiente testimonio técnico-científico, fundamentado en las pericias realizadas en el presente caso. En relación al hecho suscitado el 15 de abril de 2024 en las calles Telégrafo y Chiris de esta ciudad y en atención a la solicitud de la Fiscalía, procedí al levantamiento y análisis de indicios materiales relevantes para la investigación bajo cadena de custodia. Se recolectaron las siguientes evidencias. 1. Un arma blanca cortopunzante, cuchillo, hallada en la vía pública en las inmediaciones del lugar de la aprehensión del ciudadano Juan Pérez. Sobre esta evidencia se aplicó el método de revelado químico, donde las huellas fueron procesadas mediante el sistema AFIS, confirmado coincidencias con la del acusado. Se realizó la prueba de luminol en el área de la agresión detectada la presencia de sangre humana en el arma blanca. Posteriormente, se efectuó un cotejo genético con la muestra de la víctima, obteniendo correspondencia positiva. 2. Un bolso que contenía un lacto, un celular y joyas, incautados al momento de la aprehensión del ciudadano Fausto Torpanta. De la superficie de estos objetos se levantaron huellas dactilares latentes, las cuales al ser procesadas y cotejadas en el sistema AFIS, nuevamente presentaron una identificación positiva con las huellas del acusado. Este es mi testimonio, señor fiscal. Quedo a la disposición del tribunal para cualquier aclaración o pregunta que considere pertinente. Muchas gracias, señor perito. Señor juez, como testimonio siguiente voy a llamar al señor Jefferson Rosales, vecino de la... Muchas gracias, señor fiscal. Señora secretaria, por favor, dígnese dar lectura al artículo 270 del COIP. Artículo 270. Perjurio y falso testimonio. La persona que al declarar, confesar, informar o traducir ante autoridad competente falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa
de libertad de 3 a 5 años. Muchas gracias, señora secretaria. Señor Jefferson Rosales, le advierto que está bajo juramento. Por favor, levante su mano derecha. ¿Jura o promete decir la verdad en todo lo que se le pregunte en esta audiencia, con conocimiento de que mentir puede acarrear en sanciones penales por perjurio, según reza en el Código Orgánico Integral Penal? Sí, juro. Muchas gracias, señor fiscal. Puede hacer uso de la palabra. Señor juez, señor Rosales, por favor, indíquenos qué vio usted la noche del 15 de abril cerca de las 23 horas. Bueno, de mi parte recuerdo que era antes de la medianoche mientras me prestaba para dormir, escuché gritos que venían de una casa vecina. Fue ahí donde me acerqué a la ventana de mi domicilio y miré a un hombre salir de la casa de la señorita Wendy y pude observar que ella se encontraba gritando desesperadamente y se sujetaba a su brazo. Inmediatamente agarré mi teléfono celular para hacer el llamado al EQ 911. Mientras esto sucedía, a lo lejos pude observar que en la esquina del domicilio se acercaron policías motorizados y una persona fue detenida. Esa es mi versión. Muchas gracias, señor Rosales. Señor juez, como siguiente testimonio, quiero llamar a la señorita Alison Maposita, vecina de la víctima. Muchas gracias, señor fiscal. Señora secretaria, por favor, continúe con la lectura del artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Artículo 270, perjurio y falso testimonio. La persona que al declarar, confesar, informar o traducir ante autoridad competente falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Muchas gracias, señora secretaria. Señora Mocosita, le advierto que está bajo juramento, por lo cual le pido dignamente que levante su mano derecha. ¿Jura o promete decir la verdad en todo lo que se le pregunte en esta audiencia, con conocimiento de que mentir puede acarrear Sí, juro sanciones decir la penales por verdad. perjurio? Muchas gracias, señor fiscal. ¿Tiene esta la palabra? Muchas gracias, señor juez. Señorita Maposita, por favor, dice a este tribunal, ¿qué observó usted la noche del 15 de abril, cerca de las 23 horas? Yo vivo a media cuadra de la casa de la señora Wendy Freire. Esa noche regresaba de trabajar y cuando estaba llegando a mi domicilio, escuché unos gritos que venían de la esquina. Me detuve porque vi a un hombre salir sujetando un bolso. Me pareció muy sospechoso porque estaba muy nervioso, mirando hacia todos lados. Y en ese momento también vi a otra vecina, a la señora Rosa, que salió al portal. Las dos nos asustamos por los gritos. Poco después del hombre. Pensé que lo estaban siguiendo. La verdad yo no lo conocía, pero luego vi por las noticias y en la vecindad que era la misma persona que la policía detuvo. Muchas gracias, señorita Maposita. Señor juez, con eso concluyo los testigos que presenta la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Continuando con la contrainterrogatorio del defensor, por favor, llamamos al abogado defensor, Eric Moreta. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este caso, mi pregunta va dirigida para la víctima, la señorita Freire. Señorita Freire, ¿puede afirmar sin duda que fue mi defendido quien la agredió? Claro que sí, yo lo vi directamente cuando ingresó a mi domicilio. Además, fue capturado con mis cosas, mis pertenencias. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida para el señor Segundo Bastidas. ¿El acusado fue aprendido dentro del domicilio? No fue aprendido dentro del domicilio, fue aprendido a pocas cuadras del lugar, específicamente en la calle 6 de diciembre,
y cuando realizamos el registro corporal, obviamente encontramos algunas pertenencias que habían sustraído de la señorita, de la víctima, que en este caso eran joyas, teléfonos y por lo cual, y una laptop, por lo cual llamamos a las unidades de criminalística para que hagan la fijación de los indicios y ingresen en cadena de custodia. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta va para mi defendido. Señor Fausto Tapanta, ¿usted ingresó al domicilio de la señora Joana Medina en la noche del 15 de abril? No, señor juez, en ningún momento me ingresé al domicilio, simplemente estaba caminando por las calles aledañas y me detuvieron dos policías sin hacerle conocer mis derechos. Muchas gracias, señor. La siguiente pregunta también, por favor. ¿Portaba usted los objetos que se mencionan en esta causa? Lo que viene siendo la laptop, el celular y las joyas. A mí no me encontraron con ninguna situación, ni bolsa, ni cuchillo de lo que me están acusando. Hasta aquí el contrainterrogatorio, señor. Pues muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado defensor. Entramos ahora en la etapa de alegatos finales. Fiscal Jorge Arroba, haga uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor juez. Secretaria, al haber escuchado los testimonios y las pruebas periciales que presentan, señor juez, se ha comprobado, sin lugar a dudas, la autoría del acusado. Solicito que se le declare culpable por el delito de robo con violencia con resultado de lesiones y se le interponga una pena privativa de libertad de 5 a 7 años y una multa de 40 salarios básicos conforme al artículo 189 del Código Penal. Muchas gracias, señor. Gracias, señor fiscal. Señor abogado defensor, por favor, presente sus alegatos finales. Se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. A lo largo de este juicio hemos podido observar que la Fiscalía no ha presentado prueba directa que coloque a mi defendido, el señor Fausto Tapanta, dentro del domicilio de la víctima en el momento del hecho. Las pruebas aportadas se basan únicamente en testimonios y en una aprehensión realizada en la vía pública, fuera del lugar del supuesto delito. Además, durante el contrainterrogatorio, el señor Fausto Tapanta negó de forma clara y coherente haber ingresado al domicilio de la señorita Freire. Declaró que fue detenido en la vía pública mientras transitaba por el sector y que no portaba ninguno de los objetos que supuestamente fueron sustraídos. Además, como él mismo lo indicó, no se le comunicó el motivo de la detención ni se respetaron las garantías del debido proceso que vulneran el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, mismo que textualmente dice que establece que todas las personas será informada de forma clara las razones de su detención y tampoco se ha podido demostrar que los objetos incautados le pertenecían en ese momento de la detención y que estuvieran en su poder directo. Además del principio de presunción de inocencia, está consagrado en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución, y exige que toda duda razonable sea resuelta a favor del procesado. Y en este caso existe más de una. Por tanto, señor juez, solicitamos se dicte sentencia absolutoria a favor del señor Fausto Topanta y en su defecto pedimos que se considere la aplicación de circunstancias atenuantes conforme al artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal, en virtud de que no existen agravantes debidamente comprobados y que el procesado ha colaborado con el desarrollo de esta audiencia. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, señor abogado defensor. A continuación, señor abogado de la víctima, tiene usted la palabra para sus alegatos finales. Muchas gracias, señor juez. Mi patrocinada, la víctima, sufrió lesiones físicas y psicológicas, por lo que nosotros estamos solicitando que se le reconozca una reparación integral de $2.500 por daños materiales y $3.000 por daño moral. Es todo, señor juez. Muchas gracias, señor abogado de la víctima. A continuación, se dicta sentencia del caso. Este tribunal, tras valorar las pruebas testimoniales, periciales y documentales
encuentra aprobada más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del ciudadano Fausto Tuapanta por el delito de robo con violencia con resultado de lesiones, conforme al artículo 189, numeral 2, y en concordancia con el artículo 152 del COID, se encuentra y se lo declara culpable y se le impone la pena de 7 años de privación de libertad y una multa de 30 salarios básicos. Asimismo, se dispone el pago de una reparación integral a favor de la señorita Wendy Freire por el valor de $5.500 por daño material y moral. Señora secretaria, dígnese cerrar la audiencia. Se deja constancia del cierre de la presente audiencia de juicio, siendo las 11:30 de la mañana del día 14 de mayo del 2024 en la ciudad de Quito. Gracias. Muchas gracias, señora secretaria.